que en todas las partes de mi ser me imprimas, me selles tu imagen. Jesús, te ofrezco mi corazón, mi latido continuo, todo mi amor, mi pequeña inteligencia, el respiro, la circulación de mi sangre, los movimientos, todo mi ser para enjugarte la sangre, y no solo de tu rostro, sino de toda tu santísima humanidad. Intento desmenuzarme en tantos pedazos por cuantas son tus llagas, tus dolores, tus amarguras, las gotas de sangre que derramas, para poner en todos tus sufrimientos donde mi amor, donde un alivio, donde un beso, donde una reparación, donde un compadecimiento, donde un agradecimiento, etcétera. No quiero que quede ninguna parte de mi ser, ninguna gota de mi sangre que no se ocupe de ti. Pero, ¿sabes, oh Jesús, qué recompensa quiero? Que en todas las partes de mi ser me imprimas, me selles tu imagen, a fin de que, encontrándote en todo y donde quiera, pueda multiplicar mi amor. Y mirando en mí misma, veía en todas las partecitas de mi ser a Jesús todo entero dentro de una llama. Y esta llama decía amor. Y Jesús me ha dicho: he aquí que he contentado a mi hija, por cuantos modos se ha dado a mí, en otros tantos y triplicados modos me he donado a ella. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Estando orando en cierto lugar, en cuanto que acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, más bien líbranos del mal. Y les dijo: Si uno de vosotros tiene un amigo, y acude a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, pues un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo que darle. Aunque aquel le responda desde dentro: No me molestes, la puerta está cerrada, y yo y mis hijos acostados, no puedo levantarme a dárselos. Os lo aseguro, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Pedid, y de seguro se os dará. Buscad, y encontraréis. Llamad, y la puerta se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra.
y a aquel que llama, la puerta se le abrirá. ¿Hay alguno que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pez le dé una culebra? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre en los cielos dará cosas buenas a los que las pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Lucas 11, 9. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. La plegaria. En Jerusalén nos dirigimos directamente al templo y habiendo llegado, nos postramos con la cara en tierra. Adoramos profundamente a Dios y oramos largamente. Nuestra oración era de tal manera fervorosa y recogida que abría el cielo, atraía y ataba al celestial Padre y por eso aceleraba la reconciliación entre Él y los hombres. Ahora, hija mía, te quiero confiar una pena que me tortura. Desgraciadamente hay tantos que van a la iglesia para rogar, pero la plegaria que ellos dirigen a Dios se queda en sus labios, porque su corazón y su mente están lejos de Él. ¿Cuántos van a la iglesia por pura costumbre o para pasar inútilmente el tiempo? Estos cierran el cielo en vez de abrirlo. Y cómo son numerosas las irreverencias que se cometen en la casa de Dios. Cuántos flagelos no se podrían evitar en el mundo y cuántos castigos no se convertirían en gracias si todas las almas se esforzaran en imitar nuestro ejemplo. Solamente la plegaria que sale de un alma en la cual reina la divina voluntad, obra en modo irresistible sobre el corazón de Dios. Ella es tan poderosa de vencerlo y de obtener de Él las máximas gracias. Ten por eso cuidado de vivir en el divino querer, y tu mamá que te ama cederá a tu plegaria los derechos de su poderosa intercesión. Lucas 11, 2. Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y cada vez que la criatura recita el Padre Nuestro, adquiere una especie de derecho de entrar en este reino. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 29, capítulo 24, párrafos 2 y 3. Este reino existe en realidad porque humanidades vivientes han formado sus actos en ella como materiales necesarios para formar este reino, para dar el derecho a las otras humanidades de poseerlo. Y para confirmarlo mayormente, enseñé el Padre Nuestro a fin de que, con la plegaria, se dispusiera y adquiriera los derechos para recibirlo, y Dios se sintiera como con el deber de darlo. Con enseñar el Padre Nuestro, yo mismo ponía en sus manos el derecho de recibirlo, y me empeñaba en dar un reino tan santo. Y cada vez que la criatura recita el Padre Nuestro, adquiere una especie de derecho de entrar en este reino. Primero, porque es oración enseñada por mí, que contiene el valor de mi oración. Segundo, porque es tanto el amor de nuestra divinidad hacia las criaturas, que ponemos atención en todo
registramos todo, incluso los más pequeños actos, los santos deseos, las pequeñas oraciones, para corresponderlos con grandes gracias. Podemos decir que son pretextos, ocasiones que vamos buscando para decirle: tú has hecho esto y nosotros te damos esto. Tú has hecho lo pequeño y nosotros te damos lo grande. Por eso el reino existe. Y si tanto te he hablado de mi divina voluntad, no ha sido otra cosa que los preparativos de tantos siglos de mi iglesia, las oraciones, los sacrificios y el continuo recitar el Padre Nuestro, lo que ha inclinado a nuestra bondad a escoger una criatura para manifestarle los tantos conocimientos sobre nuestra voluntad, sus grandes prodigios. Así, vinculaba mi voluntad a las criaturas dándoles nuevas prendas de su reino. Y conforme tú escuchabas y tratabas de modelarte a mis enseñanzas que te daba, así formabas nuevos vínculos para vincular a las criaturas en mi voluntad. Tú debes saber que yo soy el Dios de todos. Y cuando hago un bien, no lo hago jamás aislado, lo hago a todos, a menos que quien no quiere tomar, no toma. Y cuando una criatura me corresponde, yo la veo no como una sola, sino perteneciente a toda la familia humana. Y por eso el bien de una viene comunicado a las otras. Ahora, sí existe el reino. Humanidades que han vivido lo han poseído y han hecho vida en él. Y ahora mi voluntad quiere reinar en medio de las criaturas. Mis mismos conocimientos lo dicen claramente. ¿Cómo entonces tú piensas que es imposible que venga este reino? Para mí, todo es posible. Me serviré de las mismas tempestades y de nuevos sucesos para preparar a aquellos que deben ocuparse en hacer conocer mi voluntad. Las tempestades sirven para purificar el aire malo y también para quitar cosas nocivas. Por eso yo dispondré el todo. Sé hacer todo. Tengo los tiempos a mi disposición. Por eso, deja hacer a tu Jesús y verás cómo mi voluntad será conocida y cumplida. Lucas 11, 8. Por su molesta insistencia, sí, se levantará y le dará cuanto necesite. Hay gran diferencia, hija mía, entre quien pide y posee, y quien pide y no posee la vida divina. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 23, capítulo 18, párrafo 4. Hija mía, lo que es más necesario para obtener un bien tan grande como es el reino de mi fiat divino es mover a Dios para hacerlo decidir dar mi voluntad divina reinante en medio a las criaturas. Cuando se mueve Dios y decide, todo supera y vence aún a los mismos males. Y la otra cosa necesaria es que la criatura que lo busca y ruega a Dios el dar un bien tan grande,
debe poseer en ella la vida del reino que piden para las otras criaturas. Quien lo posee conocerá la importancia y no omitirá sacrificios para conseguir a los demás el bien que posee. Conocerá los secretos, los caminos que debe tener. Se volverá importuno para vencer al mismo Dios. Ella será como sol que tiene restringido en sí toda la plenitud de su luz y no pudiendo contenerla en sí, siente la necesidad de expandirla fuera para dar luz a todos y hacer bien a todos, para volverlos felices de su misma felicidad. Quien tiene un bien tiene virtud de pedirlo y de darlo. Esto sucedió en la redención. El pecado inundaba la tierra. El mismo pueblo llamado pueblo de Dios era el más pequeño pueblo y que si parecía que se ocupaba era en modo superficial, pero no que poseían en ellos la vida de aquel Redentor que pedían. Se puede decir que se ocupaban como se ocupa hoy la Iglesia, las personas sagradas y religiosas con recitar el Padre Nuestro, pero la plenitud de la vida de mi voluntad que pedían en el Padre Nuestro no está en ellos. Así que la petición se queda en palabras, no en hechos. Por eso cuando vino la Reina del Cielo que poseía la plenitud de la vida divina, todo lo que pedía para el bien de los pueblos movió a Dios. Lo venció, lo hizo decidir y a pesar de los males que existían, vino el Verbo eterno a la tierra por medio de aquella que ya lo poseía y formaba toda su vida. Con la plenitud de esta vida divina pudo mover a Dios y vino el bien de la redención. Lo que todos los demás no pudieron obtener todos juntos, lo obtuvo aquella, la soberana reina que había conquistado primero en sí misma a su Creador, la plenitud de todos los bienes que pedía para los demás, y siendo conquistadora tenía virtud de poder conseguir y dar el bien que poseía. Hay gran diferencia, hija mía, entre quien pide y posee y quien pide y no posee la vida divina. La primera pide con derecho. La segunda a título de limosna. Y a quien pide a título de limosna se dan las monedas. A lo más algunas liras, pero no reinos enteros. En cambio, quien pide con derecho posee, es ya dueña, reina. Y quien es reina puede dar el reino. Y siendo reina, tiene su imperio divino en Dios para conseguir el reino a las criaturas. Así sucederá para el reino de mi voluntad. Por eso te recomiendo tanto que seas atenta. Haz que ella forme la plenitud de su vida en ti. Así podrás mover a Dios. Y cuando Dios se mueve, no hay quien lo resista. Lucas 11, 10. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. Efectos del repetir mis actos en el querer divino. Volumen 28, 6. La firmeza en repetir los mismos actos forma en el alma la vida del bien que se quiere.
Después continuaba a seguir los actos en el fiat divino y pensaba entre mí: estoy siempre aquí, repetir siempre la larga historia de mis actos en el querer divino, la larga cantaleta de mi te amo. ¿Pero cuáles son los efectos? Oh, si pudiese obtener que la divina voluntad fuese conocida y reinase sobre la tierra, al menos me sería de ganancia. Pero mientras esto pensaba, mi amado Jesús me ha estrechado a su corazón divino y me ha dicho: hija mía, la firmeza en el pedir forma la vida del bien que se pide. Dispone al alma a recibir el bien que quiere y mueve a Dios a dar el don que se pide. Mucho más que con los tantos actos repetidos y oraciones que ha hecho, ha formado en sí la vida, el ejercicio, la costumbre del bien que pide. Dios, vencido por la firmeza del pedir, le hará el don, y encontrando en la criatura, en virtud de sus actos repetidos, como una vida del don que le hace, convertirá en naturaleza el bien pedido, de modo que la criatura se sentirá poseedora y victoriosa. Se sentirá transformada en el don que ha recibido. Por eso, tu pedir incesantemente el reino de mi divina voluntad formará en ti su vida, y tu continuo te amo forma en ti la vida de mi amor, y habiéndote yo hecho el don del uno y del otro, sientes en ti como si tu misma naturaleza no sintiese otra cosa que la virtud vivificadora de mi querer y de mi amor. La firmeza en el pedir es certeza de que el don es tuyo, y con el pedir para todos el reino de mi divina voluntad es preludio de que los otros pueden recibir el gran don de mi fiat supremo. Por eso continúa repitiendo y no te canses. Lucas 11, 1. Señor, enséñanos a orar. Reparemos en María a Jesús por las oraciones mal hechas, llenas de aprehensiones y sin verdadera confianza. Oraciones hechas en su mayoría por rutina y sin vida. Jesús, amor mío, beso tus santísimos oídos. Con mucha atención quieres escuchar lo que las criaturas quieren de ti para consolarlas. Y sin embargo, ellas hacen llegar a tus oídos oraciones mal hechas, llenas de aprehensiones y sin verdadera confianza. Oraciones hechas en su mayoría por rutina y sin vida. Y tus oídos en esta hostia santa se sienten molestados más todavía que durante tu pasión. Oh Jesús mío, quiero tomar todas las armonías del cielo y ponerlas en tus oídos para repararte por esas molestias. Quiero poner mis oídos en los tuyos, no solo para compartir estas molestias, sino para estar siempre atento a lo que quieres, a lo que sufres, y ofrecerte inmediatamente mi reparación y consolarte.
Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra, a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.